del lugar de posición que Dios te puso es errar el blanco. Ante los ojos del Señor todo es pecado. Cada vez que yo estoy errando el blanco, estoy errando de camino. Estoy yendo por el camino contrario a donde Dios espera que yo esté. A donde Dios espera que yo esté caminando. Pero a veces caemos en ese camino porque ignoramos que las decisiones que tomamos a diario y que las cosas que hacemos a diario nos llevan a nosotros a un camino de perdición. Porque no lo vemos como pecado. Porque creemos que solamente peca el músico que está en fornicación. Porque creemos que solamente peca el consejero o el líder que no está diezmando. Porque creemos que solamente peca aquel que no está viniendo a la iglesia. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos convirtiendo en fariseos, que creemos que somos intachables, que somos intocables y que somos perfectos ante los ojos del Señor. Pero yo quiero decirle otra cosa, ese no es el mensaje. Amén. Esta parte de la enseñanza, para que usted vaya comprendiendo el contexto y todo el entorno de la palabra que hemos compartido, ¿sí? Cuando nosotros cerramos el blanco o cuando nosotros estamos pecando, y aunque sigamos adorando a Dios, aunque sigamos orando, aunque sigamos diciéndoles a Él todo lo que Él es por nosotros no sentimos su presencia en ese momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está entristecido. Y de ahí proviene la tristeza. No proviene de mis circunstancias. Proviene de que entristecí al Espíritu Santo. Y por eso no me puedo sentir feliz. Por eso no me puedo sentir de otra forma que no sea que estoy desanimada. No me puedo sentir de otra forma, ¿sí?, que no sea que estoy decepcionada, vacía, angustiada, que no sé qué hacer. Tengo todo, pero todo lo que tengo preferiría dejarlo con tal de sentir algo adentro de mi corazón. Sería capaz de cambiar todo lo que tengo por tan solo sentir un poquito la presencia de Dios y la felicidad que trae el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros estamos pegándole todo el tiempo al blanco. Pero es en ese momento, en el momento de desvío, en el momento donde yo más me alejo de la presencia del Señor, en el momento donde yo más peco, en el momento donde el desvío me alejó tanto de la presencia del Señor que pareciera ser que ni todo lo bueno que pudiera vivir en mi vida no llenaría mi interior. Es ahí, en ese momento, en donde me siento triste, en donde me siento desanimada, en donde no siento que estoy siendo feliz, en donde siento que la tristeza me ha invadido por completo. Es ahí, en ese preciso momento, en el momento del desvío, ¿sí?, en el que Dios viene y me vuelve a dar su presencia. ¿Saben por qué? Porque Dios a nosotros no nos abandona. Y porque Dios, por errar el blanco, por pecar, por desviarnos de lo que Él quiere, Él no nos va a dejar abandonados. Él no nos va a dejar a nosotros viviendo esa situación que realmente es horrible. Porque ¿quién no ha pasado un desierto alguna vez en la vida? Donde venía, oraba, seguía orando, seguía adorando, seguía sirviendo, pero vacío, como metal que resuena, como dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces, en esos momentos de nuestros peores desvíos, de nuestros peores errores, de la cantidad de veces que nosotros le erramos al blanco, Dios no solamente no nos abandona, sino que nos sigue amando con amor inagotable, como lo dice David. Nos sigue amando. Mira a la que tiene a tu lado, decirle, a pesar de que te desvías mucho del camino de Dios y erras el blanco, tanto como yo, Dios no te abandona. No te suelta de la mano. Ni lo hará jamás. Porque su amor hacia vos es inagotable. ¿Y qué fue lo que no pasó en la vida de David? ¿Qué fue lo que no pasó? ¿Él se quedó vacío y seco para siempre? No. El Señor le devolvió de su espíritu. El Señor le hizo sentir nuevamente su presencia. Y cuando el Espíritu Santo de Dios volvió al corazón de David, la virtud que había en David revivió. Lo que Dios le había dado en el corazón de David revivió. Y eso no era todo, porque había algo
que David sabía que si él se hubiera desprendido de eso que él sabía, probablemente hubiera dejado de adorar a Dios. Probablemente hubiera dejado de orar a Dios. ¿Qué es lo que David sabía? David sabía, como dice en el Salmo 38, hay una expresión muy linda en esta versión, que a pesar de que él se encontraba pasando estos malos momentos y que él decía y le atribuía, miren cómo somos los seres humanos. Cuando estamos pasando esos desiertos por causa de nuestro propio pecado, ¿qué hace el ser humano? ¿Qué hace? Le culpa al otro. Es que mi marido me provoca todo el día. Es que mis hijos no me hacen caso. Es que yo hablo y a mí nadie me escucha. Es que a mí me persiguen en la iglesia. Es que no soy yo, son los otros porque los otros no me quieren. Son los otros porque los otros no me aceptan. Nunca es mi culpa. Siempre la culpa de los demás. Estoy cansada. ¿Y por qué estás cansada, hermana? Trabajas mucho. Sí, me toca todo a mí en la iglesia. Nadie me ayuda. Siempre es mejor echarle la culpa al otro que reconocer nuestro pecado, que reconocer nuestros errores, que reconocer que erramos el blanco. Cuando nos ponemos muchas veces a hacer miles de conjeturas que no son correctas, que no son propias. Pero ¿sabe por qué David no dejó de adorar? ¿Sabe por qué David no dejó de orar? ¿Sabe por qué David volvió a recuperar la presencia de Dios en su vida? Pese al pecado de adulterio, pese al pecado, si se quiere, de homicidio. Culposo, pero no doloso, porque él fue el responsable de la muerte del otro tipo, aunque él no cometió directamente el crimen. Pero ¿por qué Dios le devolvió su Espíritu Santo? Por algo muy importante. Porque desde antes que David sea David, David ya era de su agrado para Dios. David ya le agradaba a Dios. Algo que usted y yo a veces no nos damos cuenta. Y decimos, yo no puedo entender cómo a esa mujer tiene un carácter podrido. La verdad que es una persona asquerosa, porque a veces uno usa esa expresión. ¿Sabe que no la tiene que usar? Y la usa igual. No la aguanto. No la tolero. No me gusta como es. No me gusta cómo te dice las cosas porque no te sabes decir las cosas. Y decimos un montón de cosas porque no nos estamos dando cuenta que más allá de que el otro esté pecando, de que el otro esté errando el blanco, de que el otro se esté equivocando, más allá de todo eso, esa persona no deja de ser del agrado de Dios. Y por eso yo en esta noche vine a predicarte a vos que quizás estás atravesando un desierto y que no te sentís feliz verdaderamente, o que sentís que hay angustia en el corazón, o que estuviste pecando en este tiempo y que por causa de ese pecado no puedes ver la presencia de Dios. Yo a vos te vine a decir que te levantes a decirle al Señor en esta noche: Señor, pese a que estoy errando el blanco y a que estoy pecando, sé que yo soy de tu agrado. Sé que yo soy de tu agrado. Porque ahí radica la virtud que tenía David, que él se presentaba ante el Señor, reconocía el pecado, pero también reconocía que era un escogido de Dios. Pero por ser escogido no venía a reclamar algo que él sabía que no podía reclamar porque estaba en falta. Y miren qué maravilloso es el Señor, que a pesar de esa condición y de esa circunstancia en la que David se encontraba, él le decía: Señor, yo sé que tú me amas con amor inagotable. Porque él tenía esa necesidad de sentirse que Dios estaba a su lado, aunque sabía que Dios se había puesto un poquito al costado para ver qué seguía haciendo él sin su presencia. David sabía que pese a todo eso, Dios lo había escogido y que él era de agrado a Dios, porque a Dios no es que le agradaban sus actitudes, a Dios no es que le agradaba su carácter, a Dios no es que le agradaba su forma de hablar. A Dios lo que le agradaba era el corazón de David, la integridad que David tenía cuando iba a su presencia, de reconocerle todo a Dios. Absolutamente todo. De ir a la presencia y decirle: Señor, perdóname porque de verdad reconozco, no puedo soportar a la hermana. No me la banco. David tenía la integridad de tal forma
decirle: Señor, si yo pudiese, lo mataría, pero no lo voy a matar, porque también es tu siervo. Tenía la capacidad de reconocer con sabiduría que más allá de que erraba el blanco, él tenía que venir delante del Señor y tenía que reconocerle todo, porque él era del agrado de Dios. Y miren qué hermosa que es la palabra del Señor. Miren cómo dice esta versión. La verdad que yo hoy me enamoré de esto. Y en 20 minutos el Señor me dio esta palabra. Me dio esta prédica y yo dije: wow, gracias, porque me confrontás. Gracias, porque me haces ver y me haces entender cosas que probablemente no estaba entendiendo hasta que no me encontré con esta palabra que está acá. En el Salmo 41 David decía: ¡qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! Y hasta a mí me sonaba cuando escuchaba esa palabra como que David me estaba predicando a mí y me estaba diciendo: ¡qué alegría que hay cada vez que vos tratas bien a los pobres! Se me hacía que yo escuchaba que David me decía: porque el Señor los rescata cuando ellos están en apuro, el Señor los protege y Él los mantiene con vida. Y miren lo que dice: y los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Miren todo lo que decía David, a pesar de que el tipo sabía que estaba pecando, que estaba sumergido en pecado, que estaba errando el blanco, que se estaba equivocando, pero el amor de Dios era tan grande, sí, que a este hombre le seguía dando la capacidad de no perder la fe y de saber quién era el Dios al que él estaba alabando, quién era el Dios a quien él estaba exaltando. Y cuando él decía todas estas cosas que yo le leí recién a usted, David estaba enfermo. En el 41 David estaba enfermo. Estaba enfermo de los huesos, porque se cayó mucho tiempo, muchas cosas que no se la contó a su entorno, que solamente iba a la presencia del Señor a reconocer sus errores sin decírselo a nadie más. Y esa era la virtud que al Señor le apasionaba de David. Esa era la virtud que hacía que David sea del agrado de Dios. Esa era la virtud que había en lo profundo del corazón de David, que hacía que a pesar de que él pecara, Dios no lo dejaba, que a pesar de que él pecara, Dios lo sanaba, que a pesar de que él pecaba, Dios lo prosperaba, que a pesar de que él pecaba, Dios no quitaba su Espíritu Santo, porque él sabía que era del agrado de Dios y porque él se reconocía como un hijo que agradaba a Dios. No se sumergía en la culpa, sentía la tristeza, el vacío, porque el Espíritu Santo no operaba como lo hacía siempre. Sentía esa angustia porque el Espíritu Santo ya no lo guiaba como lo guiaba siempre. Pero a pesar de eso, él sabía que seguía siendo del agrado de Dios. Y él sentía y tenía la necesidad en su corazón de ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, yo sé que soy de tu agrado. Yo sé que a ti te agrada cuando yo te adoro. Yo sé que a ti te agrada cuando yo oro, Señor. Porque esa era la esperanza de Dios. De David, perdón. Esa era la esperanza de David. De saber que Dios no lo iba a desechar porque él hubiera pecado. De saber que Dios no lo iba a dejar al costado del camino, no lo iba a abandonar. Entonces lo que él estaba haciendo aquí era una declaración de fe. Si usted analiza el resto de este capítulo, se va a dar cuenta que en realidad él acá estaba haciendo la declaración de fe, porque después de eso le iba a ir a pedir a Dios que lo libre de los enemigos, que lo sane de la enfermedad, que lo prospere, que no lo abandone. Entonces ustedes dicen: pero David entonces estaba mintiendo cuando decía esto. No estaba mintiendo, estaba haciendo una declaración de fe en los peores de sus momentos espirituales, en sus peores desiertos, en los momentos en los que no estaba comprendiendo que la voluntad de Dios hace mucho que no se estaba haciendo en su vida, en el momento de mayor desvío de su carrera como adorador, como hijo de Dios, en el propósito de Dios, cuando él se desvió del propósito de Dios, en ese peor momento, él seguía declarando en fe y él seguía en su interior, en ese corazón que le agradaba a Dios, él seguía sabiendo que él le era agradable al Señor. Y mire, acá la palabra del Señor dice: oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en oración. Pedí en oración, dice: sáname, porque contra ti he pecado. Y ahí reconoce David que estaba enfermo por causa del pecado.
que esa enfermedad no era una enfermedad física, que estaba enfermo porque había pecado y necesitaba sanidad. No perdón, sanidad, porque él sabía que el perdón lo tenía, porque Dios perdona. Pero él necesitaba sanidad de ese corazón. Él necesitaba ser sano de ese pecado, ser sano de la cantidad de veces que erró el blanco. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, falta mucho para que se muere y que pase el olvido. Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chisme y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero está la palabra del Señor. ¿Cuántas veces estamos rodeados de gente que amamos, que queremos, que llamamos amigos, que llamamos hermanos, que los amamos en Cristo Jesús? Pero que cuando están frente a nosotros, hablan lindo, sonríen, nos adulan, pero se van y nos dan en la espalda, juntan chisme y hablan mal de nosotros a nuestras espaldas. Con David también lo hacía. Con David también lo hacía, también le pasaba a David. Y luego decía él, los que me odian susurran cosas acerca de mí. Dígame si no le pasó a usted. Dígame si la gente no susurra miles de cosas acerca de mí. ¿Le pasó a David? ¿Le pasó a Jesús? ¿Cuántas cosas nos dijeron de Jesús? Que echaba a los demonios por Beelzebú. Porque la gente no logra discernir qué sí es de Dios y qué no es de Dios, entonces le echa la culpa a todo al enemigo. Que el otro está endemoniado, que eso que está haciendo no sé si es de Dios. Hay que ver si esa lengua que habla la hermana Ceci realmente es de Dios. Hay que ver si esa forma en la que se mueve la hermana Mercedes realmente es el Espíritu Santo. ¿Y cuánto llegamos al borde de caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo? O en la blasfema, como usted quiere decir. Y acá David seguía haciendo esta declaración, si se quiere. Y miren lo que dice después. Y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dice. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, con quien compartía mi comida, se puso en mi contra. Se puso en mi contra. Señor, ten misericordia de mí, devuélveme la salud para que pueda darle su merecimiento. O sea, él decía, yo no voy a dejar de creer que yo soy el escogido de Dios, que yo soy, como decía acá, el agrado de Dios y que mi confianza está en ti, que vos no me vas a dejar así, que vos no me vas a dejar de esta manera, porque Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, no te va a dejar en la situación en la que estás, ni en la circunstancia en la que atravesas, ni por mucho que peques, Dios no te va a dejar. Mira a la que tenés a tu lado y decirle, Dios no te va a dejar, no va a permitir ni que seas avergonzado, ni que te falte comida, ni que te falte salud. El Señor, Él mismo, se levantará a defenderte. Mire lo que dice después David. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. David sabía que pecó, David sabía que metió la pata, David sabía que hizo mal, David lo sabía, pero pese a saber eso, sabía que el Dios que lo convocó, que el Dios que lo llamó, que el Dios que lo cogió, no lo iba a abandonar, no lo iba a dejar. Y por eso le dice, yo sé que soy de tu agrado, Señor, aunque soy imperfecto. Y qué maravilloso es poder entender que esa clase de virtud es la que le agrada al Señor. Esa clase de corazón, si se quiere, como muchas veces mi mamá me decía antes, pero no lo digo para ofender a mi mamá, porque ella siempre cree que yo le doy a ella, hermano, pero no sé que yo vengo con ella, yo nunca lo voy a dar, ¿verdad? Mi mamá muchas veces me decía, vos sos una tonta, a vos todos te joden, todos se quedan con tus cosas. Y me vivía diciendo eso. Y yo en el fondo sabía que yo igual estaba haciendo bien a pesar de estar haciendo mal. Porque dejaba que los demás se queden con lo mío. Porque yo sabía que de parte de Dios iba a venir recompensa. Y que no me importaban las malas acciones de los demás, que se quedaban con lo que era mío. Porque yo sabía que a quien a mí me había llamado,
me daría mi recompensa y me daría el doble de lo que el otro me estaba haciendo, como lo hice conmigo. Yo sé que soy de tu agrado, porque no dejaste que mis enemigos me destruyan, porque no dejaste que aquellos que se levantan en mi contra puedan prosperar sobre mi vida. Y qué hermoso que nosotros podamos entender en esta noche que pecar vamos a pecar, que errar el blanco vamos a errar el blanco, que nos vamos a equivocar 1001 vez más. Pero pese a eso, yo no vengo con un espíritu de culpa a la presencia del Señor. Yo vengo sabiendo que voy a ir a los brazos de papá y que los brazos van a estar abiertos para abrazarme. Yo voy a ir a los brazos de papá y yo sé que los brazos de papá van a estar dispuestos a levantarme. Yo voy a ir a los brazos de papá y voy a estar segura que papá me tomará en sus brazos o me sentará en su regazo y me dirá: hija, yo sé que te equivocas, yo sé que erras el blanco, yo sé que me fallas continuamente, pero permitime que yo vuelva a empezar contigo. Pero déjame que yo vuelva a hacer en mi interior lo que en otro tiempo hacía con vos. Déjame que yo te muestre que mi presencia puedes volver y la podés sentir mucho mejor de lo que la sentías. Aunque la presencia de Dios no es sentir, no es sentimiento, se manifiesta a través de las emociones, pero no es emoción. ¿Cuántas de ustedes en esta noche después de escuchar esta palabra y de saber que Dios, Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar y que en nuestros peores momentos Él nos va a venir, nos va a abrazar y nos va a amar con un amor que es inagotable? ¿Cuántas de ustedes pueden venir y decir: Señor, imperfecta lo sé, que me equivoco lo sé, pero sé que mi corazón te agrada, pero sé que a pesar de que me desvié, hay algo en mi corazón que a ti te agrada, por eso yo todavía permanezco en tu casa, por eso yo todavía estoy en tu presencia, por eso yo todavía estoy acá adorándote y alabándote, aunque a veces no te siento, porque sé que soy de tu agrado y que lo que hay en mi corazón es lo que a ti te agrada. Amén. Amén. Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Y Él nos comprende, porque nos conoce, porque sabe cómo somos. Pero no nos olvidemos que tenemos que tener ese corazón que tenía David, esa virtud para hacer el bien, que es venir a los pies del Señor y reconocer la verdad. Ese es el bien que David hacía. Ese es el bien que David hacía, por lo cual los errores externos que él cometía no le traían condenación. Porque la virtud que yo hablé al principio, que es la capacidad humana que viene de Dios para hacer el bien, aunque estemos haciendo mal, eso es lo que le agrada al Señor. Saber que yo, si después que hablé mal de mi hermana y la defenestré y le saqué todos los cueros, el pellejito y todo lo que tenía, si yo después no siento la reprensión del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo no está en mi corazón. Si yo inventé miles de mentiras o hablé recontra mal en contra de mi pastor sin tener prueba, ni fundamento, ni testigo de lo que estuve diciendo, y no sentí nada, es porque el Espíritu del Señor ahí no está. Hay solamente un entendimiento intelectual de quién es Dios, pero no estoy percibiendo en mi espíritu realmente que el Espíritu de Dios esté conmigo. Pero ¿saben qué, amadas? En esta noche yo quiero invitarlas a que nosotros podamos correr a los brazos del Señor. Porque yo voy a saber que los brazos del Señor están abiertos en esta tarde, esta noche, para volver a tomarme sus brazos, para poder abrazarme. Es más, muchas veces nos vamos de la iglesia sin dejar de sentir a la iglesia. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque no puedo sentir la presencia de Dios, por lo tanto a mí cualquier cosa me da igual. Si adoro, un momentito de emoción, donde dejo fluir la emoción y una canción que tocó aquí la parte almática y me largo a llorar y me quebranto, pero salgo fuera de la puerta y sigo errando blanco de la misma forma que sigo. Porque el Espíritu Santo en mí quizás está, pero no lo estoy dejando hacer su voluntad. Pero yo quiero invitarles en esta noche a correr a los brazos de papá y a decir: yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero tener
ese corazón virtuoso que tenía David. Yo quiero, Señor, ir a tu presencia y no solamente poder sentir tu presencia, sino que saber que tu presencia está conmigo. Y que si yo me siento triste o me siento angustiada en este momento, vos te vas a llevar eso porque tu Espíritu Santo va a venir verdaderamente a morar en mí y Él me va a indicar el camino, como le decía David. Enséñame tu luz, le decía, porque ella me va a guiar. ¿Cuánto necesitamos nosotros todos los días pedirle al Señor de esa misma manera para que se envíe tu luz y tu verdad, le decía, que ellas me guíen? Le pide usted así al Señor: Señor, envíame tu verdad para que ella me guíe. Porque si usted le pide así al Señor, entonces no se queje de lo que predicamos acá. Porque usted le pide al Señor que le guíe de su verdad. Y su palabra es la verdad. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y decimos: Señor,